haber venido un año más a esta charla que, bueno, ya es habitual. Desde que yo al menos trabajo aquí, solemos hacer una charla a la mañana y otra a la tarde para poder facilitaros la asistencia a la misma. Estoy intentando grabar con un sistema nuevo esta charla, así que si hay alguien que no quiera aparecer en el vídeo o lo que sea, se puede ocultar la cámara y no aparecerá, pero para facilitarle a la gente que quiera volver a verlo o que no ha podido conectarse hoy, pues bueno, estamos grabando la sesión y lo colgaremos en los materiales de ayuda que os solía enviar de participa.pamplona.es. En esa web están colgados todos los materiales de ayuda, desde las bases de la convocatoria, los anexos, va a estar colgado este vídeo, la presentación y luego el documento en el que explico la tramitación de la justificación, ¿vale? Así que no os preocupéis porque va a estar todo completamente disponible para cualquier duda que podáis tener. Bueno, este año, como sabéis, la convocatoria se dividió en tres convocatorias. Lo único que nos parecía redundante hacer tres charlas diferentes, entonces hemos decidido juntarlas todas en una misma charla. Entonces, vamos a hablar de la convocatoria de participación y fiestas mayores y de diversidad cultural. En términos generales son unas convocatorias muy similares. Entonces, las cosas que vamos a comentar son eso, las generalidades de las tres, pero en cualquier caso, todas dudas o cosas más específicas que tengáis podéis consultarnos a mí, a Joseba o a Inés y os responderemos a la mayor brevedad posible. Entonces están conmigo Ana Belén Albero, que es la asesora legal de centro, que es el espacio de asociaciones. Yo creo que lo conocéis todos, pero si no os invito a conocerlo, que está en el Condestable, e Inés Esparza, que es la técnica de diversidad cultural, y yo misma, que soy Ainhoa Gelbenzú, aunque pone Ainhoa Participación, porque me puse así en su día, pero soy de Acción Comunitaria Mayores. Entonces nada, pues os dejo con Ana Belén Albero. Venga. Gracias, Ainhoa, gracias, Inés, y gracias a todo el mundo que habéis venido aquí a escucharnos un ratito. Yo voy a ir con la parte general, conceptos jurídicos y conceptos de la convocatoria generales, un poco para hacer tabla rasa y que luego tanto Inés como Ainhoa puedan entrar a las partes concretas de la convocatoria, ¿no? Ainhoa, si me vas pasando, porfa, porque esto ahora tenemos que pasarnos unas a otras. En primer lugar, vamos a ver qué vamos a hablar hoy. Vamos a informar sobre cómo debe afrontarse una justificación de subvenciones en general, tanto para esta como para otras. Hoy tenemos lo que son las sesiones de justificación de subvenciones de participación, por ejemplo, con todas sus epígrafes, que este año han salido en convocatorias diferentes. Mañana tenemos las de juventud, una casa de la juventud. Bueno, voy a hablar un poco, como digo, de las partes comunes a todas ellas. Vamos a recordar cómo y cuándo se justifica correctamente una subvención, resolver las dudas que tengáis y una parte muy importante es también escuchar cualquier aportación, cualquier sugerencia, cualquier felicitación, por supuesto, para que en aquello que os ha resultado más difícil o que os ha parecido acertado o no tanto, para poder ir mejorando en próximas convocatorias, ¿de acuerdo? Así que vamos a por ello, si os parece. Lo primero de todo, deciros, que yo creo que lo sabéis, pero por si acaso, que las respuestas a la mayoría, por no decir a todas de vuestras dudas, van a estar negro sobre blanco en algún lugar. Van a estar, en primer lugar, muchas veces están en las propias bases de la convocatoria, que van a regular, son las reglas del juego de cada convocatoria y van a obtener las respuestas y la orientación de los criterios que se van a seguir, y a su vez esas bases de la convocatoria están sustentadas en una serie de normas jurídicas. La Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Pamplona, que a su vez está sustentada por la Ley Foral de Subvenciones, hay también una Ley Estatal de Subvenciones y existe un reglamento. ¿Esto por qué os lo cuento siempre? Porque veáis que no, la parte arbitraria, siempre las personas técnicas que van a evaluar los proyectos y las justificaciones obviamente tienen un criterio técnico, pero ese criterio técnico tiene que referenciarse a estas normas, a estas bases de la convocatoria y tiene que cumplir siempre con ellas. No hay tanta libertad como puede parecer, ¿no? Así que si os parece vamos a empezar y a resolver las dudas que tengáis conforme las vayáis teniendo.
Vamos a hablar hoy de justificar. Justificar es un acto obligatorio. Al final, se os ha dado dinero público para que realicéis una determinada actividad. Entonces, con esta justificación vais a acreditar que los compromisos que adquiristeis cuando presentasteis el proyecto se han cumplido. A mí me gusta siempre decir que la justificación es una especie de positivo y negativo del proyecto. Tú presentas un proyecto adquiriendo unos compromisos y la justificación es decir, mira, aquí estoy y he cumplido los compromisos que adquirí en el momento de presentación del proyecto. También es importante que no os toméis la justificación. La justificación es un acto obligatorio que hay que hacer con el ayuntamiento, con el gobierno, con la Caixa o con quien os haya dado el dinero. Bien, pero también que lo toméis como un trabajo interno y propio de vuestras entidades que puede serviros muchísimo, muchísimo, muchísimo para ver si estáis avanzando o no estáis avanzando o si hay actividades que quizá son deficitarias o no dan el resultado que quería, pero a las que les tenemos cariño y si no nos paráramos a justificar un día, arrastraríamos esas actividades por los siglos de los siglos, amén, porque nos duele, nos pesa más el cariño que le tenemos o nuestra idea, ¿no?, encerrojada de que esto funciona, esto funciona, esto funciona, que la realidad. Al justificar, como bajas a la realidad, como digo, bien que es un acto obligatorio por muchos motivos para la administración o para las entidades que nos han financiado, pero también es un acto muy útil para nuestras entidades y un acto debido también a nuestras personas asociadas y a nuestras personas beneficiarias. Es decir, es algo mucho más comprometido, mucho más serio y mucho más global que simplemente presentar el rollo de facturas y justificantes de pago al ayuntamiento. Es el cumplimiento de esos compromisos que adquirimos, tanto con el ayuntamiento en este caso, como con las personas beneficiarias, como con las personas asociadas, como con nuestra propia entidad. Va a acreditar, como digo, que esos fondos públicos se han llevado a donde dijimos que los íbamos a llevar. Y no hay que hacerlo de cualquier manera. Esta mañana comentábamos en la sesión presencial. Yo, como soy joven, me acuerdo que hace unos años no existían los modelos y entonces cada uno justificaba un poco como le daba el aire, ¿no? Eso creaba injusticias, creaba desigualdades. Ahora mismo es mucho más sencillo que hace años porque las propias convocatorias de subvenciones les van a dar los modelos que hay que rellenar. Es decir, escoger los modelos e ir cumplimentándolos. Una buena gestión de la entidad nos va a ayudar sin duda a justificar de mejor manera, ¿no?, y de forma más rápida. Pero es que esa buena gestión nos va a ayudar en general, no solo a la justificación. Las bases nos van a indicar cómo es la fórmula de justificar. Aquí os suelo poner las modalidades porque sepáis que no hay una única modalidad de justificación, aunque en este caso y en la mayoría de las convocatorias de subvenciones nos vamos a ir a la más sencilla, que es la cuenta justificativa. Esto pedimos, esto hemos gastado, ¿vale? Y así lo acreditamos. La justificación va a tener que acreditar que se ha realizado todo el gasto que propusimos en el proyecto. Tened en cuenta que la mayor parte de las subvenciones lo que nos van a financiar es un porcentaje del proyecto que hemos presentado. Es decir, si decimos que tenemos un proyecto de 10.000 euros y la subvención nos va a cubrir el 75%, nos va a cubrir 750, ¿no? 7.500, si son 10.000, 7.500. A la hora de justificar, yo no tengo que justificar 7.500, porque si solo acredito que me he gastado 7.500 y no 10.000, 7.500 sería el 100% de subvención, no sería el 75%. Por tanto, la justificación es del 100% del proyecto. De 7.500 a 10.000 voy a tener que cubrir ese gasto con otras ayudas o con fondos propios. Os comentaba esta mañana que un error de novato, de entidad novata o de las primeras veces, es decir, bueno, pues la diferencia de 7.500 a 10.000 la voy a cubrir con cuotas de personas socias, por ejemplo, ¿no? Y resulta que las cuotas de personas socias son más que esa diferencia. No hace falta que justifiquéis de más. Tenéis que acreditar 10.000 euros de gastos y 10.000 euros de ingresos en ese caso. Porque de las cuotas de las personas socias hay dinero que ha podido ir a ese proyecto y hay dinero que ha ido a otras cosas, a otras actividades o a la compra de material inventariable que las subvenciones cubren en un porcentaje muy bajito, o a pagar personal de la asociación, o a ser un remanente, un colchón para el año siguiente, ¿sí? Porque si decimos que hemos tenido más ingresos para ese proyecto que la diferencia, entonces la subvención también va a bajar porque no vamos a necesitar 7.500, ¿de acuerdo? Así que vuestra cifra a cubrir
a justificar tanto con gastos como con ingresos es el que hayáis puesto en el proyecto que habéis presentado a subvención, ¿vale? Y la documentación, pues los anexos que van a traer las propias convocatorias, las facturas y los justificantes de abono de esas facturas. Esto también es muy importante. Acostumbraos a que las facturas sean a nombre de la asociación. Para el sistema somos números todo el rato. Yo soy un 33448484K, que eso es mi NIF, y mi asociación va a ser un G312718 o un G71182715, ¿no? Quien tiene la factura, a nombre de quien va la factura, tiene que ser ese G31 si tiene unos años, G71 si es más nueva, y la cuenta bancaria de donde va a salir ese dinero también tiene que ser de esa G. Es una práctica, por desgracia, común en asociaciones o en entidades sin ánimo de lucro, donde hay cierta confianza o descontrol a veces, pues no se da importancia al hecho de decir, no, ya bajo yo al chino, pago con mi tarjeta y ya me darás, ¿no? Y hacéis la factura a vuestro nombre. Eso complejiza mucho las cosas. Facturas a nombre de la asociación, con los datos de la asociación, pagadas desde la cuenta de la asociación. Luego os comentarán mis compañeras que en esta convocatoria hay una excepción, se pueden hacer pagos en metálico hasta 100 euros, siempre que esos 100 euros no superen el 15% de la cuantía concreta solicitada, ¿verdad? Pero es que es muy poquito, es muy poquito. Todo el mundo puede hacer facturas. Yo suelo tratar mucho con entidades juveniles que van mucho a los chinos, por ejemplo. Bueno, pues ellos también te pueden hacer una factura. Si no haces de cada goma de borrar que compras, te pueden hacer una factura mensual. Y eso en todas las entidades, en todas las tiendas, en todas partes. Aunque sean gastos pequeños, se pueden ir acumulando. Bueno, hay 1000 fórmulas. Lo importante es que para justificar la factura debe ir a nombre de la asociación y el pago se debe realizar desde una cuenta de la entidad, ¿de acuerdo? Sigue Ainhoa, por favor. Vale, entonces el contenido de la justificación, esta convocatoria nos va a dar los anexos para rellenar. En primer lugar, una memoria evaluativa. La memoria evaluativa es un anexo que nos facilita la convocatoria y que simplemente hay que rellenarlo y que es, como os decía, el negativo del proyecto que presentamos en su día, ¿no? Es decir, bueno, pues en su día dijimos que íbamos a hacer esto y esto es lo que hemos hecho. En su día dijimos que nos íbamos a gastar esto por cada actividad y esto es lo que nos hemos gastado. En su día dijimos que la diferencia la íbamos a cubrir con estos ingresos y así lo hemos cubierto. Es dar cuenta del proyecto, coger el proyecto e ir paso a paso. Comunicar también si ha habido algún tipo de modificación del proyecto. La propia convocatoria ya nos va a decir en qué momentos esas modificaciones son tan sustanciales que hay que comunicarlas, pedir autorización al ayuntamiento, ¿no? O cuáles no. Bueno, pues si ha habido alguna incidencia, también vais a tener un espacio para señalarlo. Vais a tener un espacio para señalar aquellos indicadores que pusisteis en el proyecto, qué resultado han dado. Como decía, en el proyecto pusisteis que vais a medir, pues no lo sé, cada entidad, ¿verdad? Número de participantes, desagregados por sexos, por edades, por procedencias, depende cada actividad, ¿verdad? Cuántos likes ha tenido la actividad en Instagram, yo qué sé, cada entidad los que haya puesto, ¿vale? Pues como nos comprometimos a medirlo de esa manera, ahora vamos a poner el resultado que esas mediciones nos han dado. Y como digo, es importante para el Ayuntamiento de Pamplona, pero también tenéis que ver el valor que tiene para vuestras propias entidades, ¿no? La forma de medir, porque si no, muchas veces perderíamos información útil y necesaria para nuestra propia entidad. También vamos a tener que poner eso, una relación de los gastos que hemos tenido, de gastos y de los ingresos por las actividades. Si recordáis, en lo que es la presentación del proyecto también se hacía cada actividad tenía sus objetivos, sus ingresos, sus historias, ¿no? Bueno, pues aquí también. Y luego los justificantes documentales y de pagos, lo que hablábamos, la factura con los requisitos de la factura y los pagos desde el número de cuenta de la entidad de la asociación, ¿de acuerdo? El IVA cuando para las asociaciones sea un gasto, será subvencionable. ¿Qué significa esto? En el IVA somos recaudadores de impuestos, el IVA no es nuestro, es de Hacienda. No sé si hay aquí alguna persona que sea autónoma o que tenga alguna empresa, por lo menos una sé que sí, pero...
persona que nos lo ha vendido no se lo queda. La persona que nos lo ha vendido lo tiene que ingresar en Hacienda, pero Hacienda dice, bueno, como eres un profesional y eres autónomo, tienes una empresa y tal, y me has pagado IVA pues por la luz, por el alquiler del local, etcétera, te dejo que te compenses, que ese IVA que tienes que darme lo deduzcas, lo quites del IVA que tú ya le has pagado a alguien. Y entonces, de alguna manera, la persona autónoma o la empresa recupera ese IVA, ¿sí? Porque, como digo, el IVA no es de los autónomos ni de las empresas. Las asociaciones en las que la presidencia no cobra, que realizan actividades abiertas para la ciudadanía, están exentas de IVA para la mayoría de sus actividades. Están en el artículo 17 de la Ley Foral 19/92 de IVA de Navarra. Entonces, si estás exenta de IVA, es decir, si no recaudas IVA para Hacienda, no vas a poder recuperarlo de ninguna manera, no lo vas a poder compensar. Por tanto, el IVA es un gasto. Como cuando yo me compro una blusa o me compro un botellín de agua, no recupero el IVA, soy una consumidora final. Las asociaciones van a funcionar como consumidoras finales y, por tanto, el IVA entra en la subvención. ¿Qué hacéis camisetas? Las camisetas no están exentas de IVA. Esas camisetas van a llevar IVA y Hacienda os va a permitir quitaros el IVA de las camisetas en blanco. Comprasteis camisetas en blanco, las habéis pintado con vuestro logo y las habéis vendido. Ahí vais a funcionar igual que una empresa. Ahí el IVA no va a entrar en la convocatoria, porque lo vais a recuperar a través de quitaros el IVA de las camisetas en blanco. Esto es un poco complejo para el primer día sobre todo, pero que entendáis eso, que si no habéis cobrado IVA en vuestras facturas, el IVA de las cosas que habéis comprado entra en subvención porque no podéis compensar, ¿sí? También el tema de los salarios. El tema de los salarios se va a pedir que se acredite tanto las nóminas, cuando tenéis trabajadores por cuenta ajena, trabajadoras por cuenta ajena, las nóminas, y en el caso del trabajo por cuenta ajena y también del personal autónomo se va a pedir los ingresos, las retenciones de IRPF, en el caso del trabajo por cuenta ajena también el tema de la seguridad social, ¿de acuerdo? Sí que va a haber que acreditar esos salarios de la forma debida, que se vea que son contrataciones legales, tanto por cuenta ajena, como si habéis contado con autónomos, con autónomas. Y luego la fecha de las facturas tienen que ser, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, ¿vale? Muy importante, porque las facturas posteriores, a no ser que el ayuntamiento os lo haya autorizado, van a ir para la convocatoria siguiente, ¿vale? Eso avisadlo, pero esta convocatoria cubre 1 de enero, 31 de diciembre. El plazo para justificar es hasta el 31 de enero del 26. Es muy importante que cumpláis el plazo. Es más fácil, tenéis que hacerlo bien y presentar todo correcto, sobre todo para no demorar plazos, porque si aquí empezáis a hacer mal las cosas y a demorar y tal, la convocatoria de este año saldrá cada vez más tarde, porque hasta que esta no se cierre no se puede abrir la nueva. Pero es más importante que cumpláis el plazo que no lo cumpláis. Quiero decir, me falta una factura, no encuentro un justificante de pago, no sé. No esperéis, porque el 1 de febrero ya no podéis presentar nada, ya estáis incumpliendo. El 31 de enero, y a poder ser hacerlo antes, pero bueno, el 31 de enero presentáis lo que tenéis, siempre se os podrá pedir que subsanéis. El 1 de febrero no vais a poder subsanar, ¿de acuerdo? Así que cumpliendo plazos. Y es que si incumplís, si vais el 1 de febrero, os vais a encontrar con que vais a tener que devolver la subvención, vais a encontraros con que, según cómo de grave sea el tema, igual no podéis presentaros a nuevas convocatorias, es decir, la sanción es grave, sobre todo porque vais a tener que devolver un dinero que ya habéis gastado, entonces cumplid el plazo. Y os aconsejo que sea antes del 31 de enero, porque ya sabéis, como es todo telemático, pues no me ha funcionado el ordenador, no me ha funcionado la firma, no me ha funcionado, yo qué sé, pues al final es un rollo, ¿no? Así que cuanto antes os lo quitéis, mejor. Lo hacéis dentro de plazo y no os arriesgáis a tener que devolver subvención o a no poder presentaros a otras convocatorias. Y ahora os dejo con mis compañeras, que ya van a aterrizar en esta convocatoria concreta. Muchísimas gracias. Bueno, pues voy a continuar yo. ¿Me oís bien? Sí. Sí, vale. Vale, pues a ver, voy a continuar con los objetivos de las 3 convocatorias de las que estamos hablando hoy, que son la de participación ciudadana, diversidad cultural y personas mayores.
Los objetivos vienen en las bases, pero bueno, así de manera general, comentaros que el objetivo de participación ciudadana son para actuaciones que promuevan la participación ciudadana y el trabajo en red. El objetivo de las de diversidad cultural son para actividades que promuevan y fomenten la diversidad cultural, y la de personas mayores son para actuaciones que promuevan la participación ciudadana y la ciudadanía activa de las personas mayores. La siguiente diapositiva, que es la de los gastos que son subvencionables y los que no son subvencionables. Esto viene la tarifa con los gastos que son subvencionables y que no son subvencionables en el anexo número 8. Viene las tarifas. Perdona, Inés, te perdemos. Igual te subes un poco el micro o así. Bueno, yo la pierdo. Sí. Según se ¿El mueve volumen? Yo creo que el micro. No sé si el volumen. Acércate un poquillo el micrófono, eso es. Ay, no sé. No, ahora te has silenciado, querida. Sí, es verdad, ¿Ahora me oís un poco mejor? Sí. Sí, vale, bueno, pues igual sí. Vale, bueno, lo que os comentaba, os iba a decir qué gastos son subvencionables y cuáles no son subvencionables. Dentro de los gastos subvencionables tenemos los que son directos y los que son indirectos. Los que son directos son los gastos que directamente son imprescindibles para realizar la actividad. Entonces, dentro de estos gastos tenemos, por ejemplo, pues los gastos del personal contratado por la asociación o a personas que contratan la asociación, pues tanto para realizar cursos, formaciones, para dar charlas, todo ese tipo de gastos. Son también gastos de material fungible y publicidad de las actividades. Material fungible es todo aquel material que se utiliza y se gasta, no se puede volver a utilizar para futuras actividades. Luego también son gastos subvencionables los de alquiler de locales, los de desplazamiento, dietas y alojamiento para las personas formadoras de las actividades, gastos derivados de atención a personas dependientes durante el desarrollo de la actividad, el seguro de responsabilidad civil también es gasto subvencionable y desarrollo de actividades tecnológicas. Y dentro de los gastos indirectos son aquellos gastos que no están directamente relacionados con la actividad, pero que también son necesarios para el funcionamiento de las actividades. Por ejemplo, pues es el alquiler del local, luz, gas, agua, teléfono, comisiones bancarias. Todo esto son gastos indirectos subvencionables. Se pueden solicitar estos gastos, que eso se hace en el momento de la solicitud, y en ningún caso pueden superar el 15% del déficit presentado y aceptado. Y luego están los gastos que no son subvencionables. No son gastos subvencionables aquellas actividades que están ofrecidas o contratadas desde el Ayuntamiento de Pamplona o Gobierno de Navarra, los gastos de personal propios de la asociación más allá del tiempo imprescindible, gastos de funcionamiento interno de la asociación. Tampoco son gastos subvencionables pues celebraciones gastronómicas, comida, lunch, catas de vinos, todas estas cosas. Tampoco son los viajes de más de un día y los gastos derivados de obsequios o gratificaciones a ponentes o a grupos musicales o algo, eso tampoco son gastos subvencionables. Gastos derivados de los gastos que son de materiales inventariables tampoco, por ejemplo, pues mobiliario, climatización o el vestuario de un equipo de fútbol o de un grupo folclórico, todo eso son gastos de materiales, o sea, esos son materiales inventariables, que no son gastos subvencionables. Entonces, bueno, por esa parte eso. Este año el pago ha sido un pago anticipado. Se ha concedido el 100% de la subvención una vez resuelta la convocatoria. Ha sido diferente a los años anteriores, entonces este año lo hemos hecho así. Y luego, en cuanto a la justificación que hay que presentar, como os comentaba Ana Belén, el contenido de toda la justificación que hay que presentar la tenemos en anexos. Hay que presentar la estancia de justificación y los anexos siempre de manera telemática, que ahora os explicará Ainhoa cómo se hace, y hay que presentarlos al anexo 6, el 7 y el 9. El anexo 6 es el referido a
a las obligaciones de transparencia. Y es de obligado, o sea, hay que rellenarlo para todas aquellas entidades que estén obligadas a presentar la documentación de transparencia. Entonces, ¿qué entidades están obligadas a presentar la transparencia? Las asociaciones cuyos ingresos por subvenciones en un año superen los 20.000 euros, o si las subvenciones presentadas al menos el 20% de sus ingresos anuales, siempre que el total alcance como mínimo 5.000 euros. Luego hay que rellenar también el anexo 7, que el anexo 7 tiene como 4 subanexos. Es muy sencillo de rellenar. El anexo 7, que es el informe memorial del desarrollo del proyecto, en el apartado 1 tenéis que hacer un resumen no superior a 5 páginas con todas las actividades que habéis realizado a lo largo del año. Con una explicación de la actividad, de los resultados obtenidos, si habéis hecho alguna modificación, los medios de financiación, qué gastos han sido imputados a esta subvención y cuáles a otras subvenciones o a financiación a fondos propios. Y tiene que estar como resumido todo el trabajo realizado durante este año. En el anexo 7.2, vienen dos tablas. Aquí hay que rellenar una hoja por actividad y hay que poner todos los gastos de cada actividad, número de factura, la fecha y los gastos, y abajo los ingresos. Para presentar los gastos de cada gasto se tiene que presentar una factura y el justificante de pago del banco. Eso es obligatorio para todos los gastos. Así que excepcionalmente, como os ha comentado Ana Belén, si hay gastos que son inferiores a 100 euros, se pueden realizar en efectivo, siempre que estos pequeños gastos inferiores a 100 euros no superen el 15% del presupuesto concedido. Entonces, así de manera general, todos los gastos tienen que ir con su factura y con su comprobante o justificante de pago. Las facturas deben de contener todos sus elementos. Debe contener el nombre de la asociación, el NIF, la fecha de emisión, concepto, importe y la firma. Entonces, bueno, como veis ahí en ese ejemplo, pues en este caso sería una actividad de un curso de pintura y pone pues, las horas del ponente y los gastos que ha supuesto, y abajo vendrían los ingresos. Y luego en el anexo 7.3 es la misma ficha de facturas, pero para los gastos indirectos, para poner todos los gastos que hayáis tenido de luz, agua, calefacción y lo que sea. Y luego el anexo 7.4 es el de la declaración de kilometraje, que también se puede presentar gastos por kilometraje, pero esto tiene que ser únicamente para vehículos privados usados para la realización de actividades puntuales, que sería a 0,36 euros el kilómetro. El anexo 8 es simplemente informatorio, ahí viene toda la tarifa con todas las cantidades máximas que se subvencionan. Y el anexo 9, que también hay que rellenar, es una declaración responsable para verificar que todos los datos que presentáis son verídicos, con la firma, y simplemente sería rellenarlo. Entonces, eso es lo que habría que presentar, estancia de justificación con todos estos anexos, con las facturas y todo, que habría que hacerlo de manera telemática. Entonces, ahora Ainhoa os explicará un poco cómo se hace esta cosa. Sí, simplemente incidir en que eso, el anexo 6, ya vais a ver que en el trámite este año hay como novedad que han hecho un apartado en cuanto a la transparencia. Entonces, este anexo 6 hay que rellenarlo tanto si tenéis la obligación de declarar transparencia como si no. Si no sois persona sujeta, pues ya veis en este primer apartado que le dais a que no y pues ya lo firmáis y en eso quedaría la cosa. Pero si sí que sois personas sujetas a la transparencia, tenéis que darle clic a este segundo apartado, indicar aquí el nivel de dedicación, los cargos y si las personas que pertenecen a la junta directiva reciben algún tipo de tributación. Y por otro lado, estos
bueno, esta relación de datos. Pues la composición de los órganos de gobierno, que es lo recogido en el anexo anterior, si reciben alguna tributación bruta o si perciben alguna compensación económica, el régimen de dedicación de esta junta directiva y una copia de las últimas cuentas anuales. A modo de ejemplificatorio, tenéis este enlace que os lleva al portal de transparencia del Gobierno de Navarra por si os puede servir de ayuda. Bueno, estos son ejemplos de facturas, comprobantes de factura, etcétera, que ya os lo hemos puesto en otros años, pero bueno, que yo creo que pueden ser ilustrativos de qué tipo de documentación hay que presentar. Entonces, a ver ahora si consigo. Vale. Entonces, a nivel de presentación de la subvención. Cuando llega la hora de presentar la justificación de manera telemática, hay varias maneras de poder presentarla, ¿vale? Yo os voy a explicar el trámite de justificación que hay específico para el Ayuntamiento de Pamplona, pero si os resulta muy complicado, podéis usar de manera electrónica otras alternativas. Por ejemplo, una instancia general del Ayuntamiento de Pamplona, electrónica, también serviría. O cualquier otro registro electrónico. Por ejemplo, si estáis familiarizados con el registro electrónico del Ayuntamiento de Noain o del Gobierno de Navarra, también lo podríais utilizar. En estos casos, yo sí que recomiendo que nos mandéis el número de registro que sale en el acuse de recibo cuando ya habéis firmado la instancia, para que nosotros podamos trasladarla al área correspondiente mucho más fácilmente. Pero bueno, que sepáis que ya lo indico en el documento en el que explico el trámite, que hay diferentes alternativas. Lo importante es poder presentar algo a tiempo y que podáis subsanar en caso de que esté incompleto. Entonces, una vez estáis en la página del Ayuntamiento de Pamplona, que creo que se ve, le dais aquí a trámites y en ella aquí buscáis justificación. Entonces, en justificación electrónica de subvenciones, aquí podéis ver los tipos de certificados que admite, ¿vale? Certificado clave móvil, DNI, de ciudadanos de la Unión Europea o la clave permanente. ¿Se puede pedir a alguien que os ayude con la tramitación? Sí, pero haría falta que le dieseis un permiso específico para la presentación de la documentación de esta convocatoria y la tiene que dar alguien de la junta directiva, ¿vale? Presidente, vicepresidente o secretaria. Entonces, a ver, un segundo que voy a admitir a una persona. Vale. Vale, ¿veis todos este PDF? Vale. Entonces, esto es lo que os he explicado de la justificación. Entonces, en la primera pantalla lo que os pregunta es en calidad de que actúa, como representante legal de la entidad o como representante autorizado. En este caso yo para este ejemplo sí que utilicé el perfil de representante legal de la entidad, pero si sois persona liberada de la asociación, si sois familiares de alguien de la junta directiva, tendríais que darle a como representante autorizado, ¿vale? En este caso, un poco más adelante os va a pedir el justificante de autorización. Os va a preguntar si ese justificante ya obra en manos de la administración o que lo aportáis porque es la primera vez que os dan esta autorización. Vale, en esta pantalla os va a salir los datos personales de la persona que está haciendo la solicitud, en este caso yo misma.
con el DNI, el número de teléfono y el correo electrónico que en las bases de datos del ayuntamiento aparecen. Si queréis cambiarlo, lo podéis cambiar en esta misma pantalla, lo referente al teléfono y al correo electrónico. En este apartado lo que tenéis que indicar es el número del CIF que disteis ya en su momento en la solicitud, el nombre de la asociación, el número de teléfono y la dirección de correo electrónico. Y os va a pedir un número de expediente afectado, ¿vale? Os he indicado aquí abajo los tres expedientes diferentes que hay. Pues el de personas mayores se habrá que poner el número 2025-7, en el de participación 2025-4 y en el de diversidad 2025-5. Luego, un poco más abajo, os pregunta si sois entidad obligada a la transparencia o no obligada a la transparencia. En el caso de ser una entidad no obligada a la transparencia, le dais clic ahí y posiblemente ya no os vuelva a pedir el documento del anexo de transparencia, pero si le dais a que sí, más adelante os va a pedir las últimas cuentas de la asociación, los cargos y su nivel de dedicación y yo creo que ya. Las retribuciones que reciben. Las retribuciones que reciben, gracias. Y luego, este es el anexo que os decía Inés, en el que os pide volver a confirmar que toda la documentación que estáis presentando es veraz. En esta pantalla os va a pedir los campos que son obligatorios de rellenar, ¿vale? Todo lo que tenga un asterisco, el sistema necesita que se detecte porque si no nos va a dejar pasar a la siguiente pantalla. Entonces, problemas comunes que suele pasar en este paso. Por un lado, meter archivos que no sean PDF. Este sistema acepta sobre todo PDF y que tengan un tamaño máximo de 8 megas, aunque no sé si se ve mucho, pero ahí lo aclara. Entonces, problemas que puede pasar, que tengáis todo en un único PDF. Si es así, meter el mismo PDF en todos los campos. El sistema no detecta si estáis metiendo la memoria o el presupuesto. Simplemente meter el mismo archivo varias veces y os dejará pasar a la siguiente pantalla. Por otro lado, si tenéis un PDF muy grande, yo os animo a usar la página de I Love PDF, aparece en el final de este documento, que os permite, por un lado, comprimir el PDF, dividirlo o unirlo, que bueno, pues os puede ayudar a seguir con este trámite. Y si tenéis muchos PDFs o muchos documentos adjuntos, primero es mejor añadir los documentos extra, que un poco más abajo aquí os deja añadir documentos extra, y después los documentos obligatorios, porque al revés, si no, se borran los obligatorios y os volvéis locos teniendo que volver a meter todo de nuevo. Aquí os vuelve a pedir pues un número de teléfono y un SMS, o sea, y un móvil para cualquier aviso. Aquí podéis incluir una nota o lo que consideréis. Y en esta última pantalla pues os vuelve a dar la oportunidad de revisar si lo que estáis metiendo es todo o volver atrás si queréis meter algo más. Y bueno, aquí os he puesto algunas consideraciones como que, pues lo que he dicho, rellenar primero todos los campos adicionales y después los que tienen asterisco, la página web que os decía, las alternativas si veis que hay errores a la hora de usar este trámite en específico. Si necesitáis, porque no disponéis de los medios necesarios, la ayuda de los dinamizadores, también podéis pedir cita previa para el trámite en concreto de justificación. Ellos tienen un lector de DNIs y con cita previa os podrían echar una mano. Y si tenéis dudas, pues aquí tenéis las 3 direcciones de correo electrónico. Yo creo que todos tenéis nuestro contacto o nuestro número de teléfono. Y eso era un poco lo que os queríamos... lo que os queríamos contar. No sé si tenéis alguna duda o algo que queráis preguntarnos.
Sí, yo os iba a preguntar una cosilla. Sí. Cuando presentamos los proyectos, si no recuerdo mal, hay una serie de actividades como que no fueron admitidas, o según nos dijo Pachi, en mi caso en Atrapados, que había unas cosas que no le cuadraban y tal. Esas actividades las borramos del mapa, o sea, como si no existiesen. Sí, ¿no? Eso es, vale. Sí. O sea, nos olvidamos tanto en el coste como en la justificación, ¿no? O sea, no existen. Vale, eso es, vale. Esa era una primera duda. Y una segunda duda que tiene que ver con los porcentajes de la financiación. No sé si es el momento ahora o para preguntaros otro día. O bueno, como está aquí Miquel, que lo controla más que yo en un momento dado, entiendo que hay que justificar todo el proyecto, ¿no? O sea, todo lo que presentamos, salvo las actividades que no se vayan que no vayan a... O sea, que no se hayan admitido. Que si eso es, sobre lo que te han calculado la subvención, David. Vale, si tenemos alguna duda, esto os lo podemos preguntar, por ejemplo, vale, o sea, podemos preguntar, vale. Y luego, para que no haya dudas sobre los porcentajes de financiación, nosotros lo que habíamos pensado es, supón que hacer el proyecto nos han financiado 4 financiadores distintos, ¿no? Entonces, le hemos aplicado del porcentaje total de las otras subvenciones, de ellas, que solo un 10% de esas van a la subvención esta. ¿Os lo podemos indicar, o sea, os lo indicamos y así, para que sepáis? O no sé si me he explicado bien. Sí, si por ejemplo la obra de teatro ha costado 10 euros y 4 de ellos los habéis obtenido de otras subvenciones, indicar pues que cada uno de esos euros que faltan para cubrir todo el gasto lo habéis obtenido. Pues uno de esos euros lo hemos obtenido de, yo qué sé, Vale. una subvención del Gobierno de Navarra de Cultura. Vale. El otro de el pago de la entrada. No sé, de dónde vengan esas Aunque te hayan dado 3, David, o sea, no te puedes pasar de financiación. No, sí, no, eso está claro. Es precisamente, a ver, en mi caso o en alguno de los casos, como presentamos la del Ayuntamiento, la de Cultura en diciembre, ya nos hicieron hacer un esquema del porcentaje de financiación. Entonces, de memorias digo, hicimos unos baremos dejando para la de participación un 10% del total de todos. Entonces, pero es que claro, como los tengo en unas tablas y me da una cantidad que me queda bastante pequeña, me asusta, o sea, como solo le puse igual un 10%, ¿no? Para aplicarle a la de participación. Me queda una cantidad bastante pequeña y no sé si al final se me va a descompensar a ver cómo lo explico. Para justificar en números grandes no hay problema, porque igual sí que tengo los 60.000 euros que me ha costado todo. Pero ahora, como tengo que justificar 19, al limitarlo al 10%, pues me va a quedar 8 o 9.000 euros, que no son los 19.000 que puse al principio del proyecto. No sé si me explico bien. Sí, pues mira, si quieres te mandamos el cuadro de valoración que en su día te hicieron y ahí aparece todo lo aceptado, no aceptado. Vale, pues si lo podemos hacer así no molesto al resto de las personas. Vale. Pero sí, venga, gracias. Muy amable. Nada, Miquel, era eso, ¿no? Más o menos. No sé si me... Sí. No. Sí, yo creo que lo has explicado bien. Sí, vale. Ok. Bueno, yo tengo otra pregunta. No sé si puedo. Sí. Vale. En el anexo 7.2 aparece el título Ficha de facturas por actividad por cada actividad realizada e ingresos obtenidos para la actividad. A mí un poco lo que me despista es la parte esta de ingresos. Es decir, claro, porque yo entiendo que tenemos que justificar la cantidad global de gastos y la misma cantidad de ingresos, lógicamente, ¿no? Entonces, si en este anexo 7.2 solo tenemos que meter la parte de
entiendo, de los gastos directos que van a la actividad, porque los indirectos van en la 7.3. Entonces, esto quiere decir que en la parte de, a ver si me explico, en el anexo 7.2, cuando ponemos los ingresos, solo tenemos que poner los ingresos vinculados a esos gastos directos. Mientras que en el anexo 7.3, cuando ponemos los ingresos, solo ponemos los ingresos vinculados a los gastos indirectos. No sé si en el anexo 7.3 hay una parte de ingresos, pero en la parte de que va relacionada a las actividades directas, sí que tienes que poner en esa parte de ingresos qué ingresos has obtenido que complementan la financiación de la subvención de participación en este caso. Lo que hablábamos de una excursión. Si el Ayuntamiento de Pamplona, por ejemplo, ha subvencionado con 5 euros una excursión que vale 10, ¿de dónde vas a sacar los otros 5 euros para completarle el pago de esa excursión, ¿no? Pues quizás esas personas han pagado una cuota para poder participar en la actividad, o lo has obtenido de otra subvención del Gobierno de Navarra, o lo que sea. Entonces, esas son las cantidades que tenéis que indicar abajo, relacionadas directamente con la actividad en cuestión. Es que los indirectos da un poco igual, porque como hay un porcentaje limitado, no te va a cubrir todos. No pueden superar el 15%, creo que es esta, ¿no? De indirectos. Tengas los que tengas de indirectos. O sea, la vida de la asociación es mucho más amplia, con otros proyectos, con otros gastos, y los indirectos en esta convocatoria están limitados a un 15%. Sí, pero por ejemplo, si imagínate que me lo invento las cifras, el proyecto son 10.000 euros y el 15% de indirectos es 1.500. Sí. Entonces, en la parte del anexo 7.3, entiendo que también tengo que explicar de dónde vienen los ingresos para esos 1.500 euros. Sí, pero probablemente vayas a justificar más de 1.500 euros en nóminas y en alquileres y en cosas. Más de 1.500. Bueno, pero tengo ese máximo, ¿no? Del 15%, que sería 1.500. Sí. De todo y entonces, sí, pero entonces tengo que justificar también en ese bloque del 7.3, luego, después de justificar los gastos, de dónde ha salido esos 1.500 de financiación. La diferencia respecto a lo que te ha subvencionado el ayuntamiento. Vale. La diferencia respecto a lo que ha financiado el ayuntamiento. Vale, si has presentado un proyecto de 10.000 y el ayuntamiento te ha dado 8.000, tienes que decir de dónde han salido 2.000. Vale. Y en esos 10.000 va a haber 1.500 de indirectos, pero el dinero es fungible, al final no se marcan los billetes ni nada. Tú tienes que justificar